¿qué declaraciones debe presentar una empresa extranjera domiciliada en Curazao que posee el 96% de las acciones de una SAS en Colombia? Bueno, entonces, una empresa que está creada en Curazao y que es la matriz de una sociedad que funciona acá en Colombia. Primero mencionemos que Curazao no está figurando en este momento en el listado de territorios considerados como paraísos fiscales ante el gobierno colombiano. El listado de paraísos fiscales ha estado igualito desde el año 2015 en adelante, 2015, 2016, y seguiría igual para el 2017. Es el listado de paraísos fiscales. Sigue mencionado dentro del decreto 1966 de octubre 7 del 2014, el cual fue modificado con el decreto 2095 de octubre 21 de 2014 y luego quedó recopilado en el artículo 1.2.2.5.1 hasta 1.2.2.5.3 del decreto único tributario 1625 de octubre del 2016. Entonces, ese es el listado de territorios que son considerados paraísos fiscales. Ese dato es importante tenerlo para el resto de lo que voy a explicar. Entonces, si la sociedad que está instalada en Curazao es al mismo tiempo la matriz de una sociedad acá en Colombia, ¿qué sucede? Pues cuando la sociedad que está acá en Colombia le llegue a distribuir dividendos, por ejemplo, porque es la sociedad matriz, resulta que esos dividendos van a quedar sujetos a retención en la fuente. Ustedes tendrán que estudiar el artículo 30, ¿sí?, del Estatuto Tributario. Voy a leer por acá, voy a leer acá un momentico, a ver, artículo 30, donde habla de la definición de dividendos. ¿Qué son dividendos? Vamos a buscarlo acá. Bueno, aquí ese artículo incluso fue modificado con la ley 1819 del 2016. Toca abrir otra página porque esta no quiso cargar, ¿sí? Entonces, definición de dividendos, hasta el 2016, el texto que va a leer ocupaba el numeral cuarto del artículo 30, ahora está en el numeral segundo, pero dice que la transferencia de utilidades que correspondan a rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional obtenidas a través de los establecimientos permanentes o sucursales en Colombia de personas naturales o residentes o sociedades extranjeras a favor de empresas vinculadas en el exterior. Entonces, si la sociedad acá en Colombia le distribuye dividendos a su matriz en el exterior, pues esa matriz en el exterior va a quedar sujeta a retenciones en la fuente, pero al final del año, si le hacen la retención en la fuente sobre los dividendos que sean grabados, al final del año esa matriz del exterior no quedaría obligada a presentar la declaración de renta. ¿Por qué? Porque el artículo 592 del Estatuto Tributario numeral segundo dice que aquellos que se hayan obtenido ingresos en Colombia y la distribución de dividendos pues es un ingreso y ya les hayan hecho las retenciones de los artículos 407 a 411 del Estatuto Tributario, entonces quedan exonerados de presentar al final del año la declaración de renta. Entonces, si la empresa que funciona en Colombia le hace distribución de dividendos a su casa matriz que está en el exterior y a esos dividendos, cuando sean grabados, le practicó las retenciones de los artículos 407, en el 407 está justamente la retención por dividendos y ese 407 lo remite a uno a otro artículo, pero lo remite al 391, etcétera. Entonces le terminan haciendo la retención en la fuente sobre los dividendos, entonces al final del año esa matriz que está en el exterior no tiene que presentar declaración de renta porque a los dividendos que se haya ganado acá en Colombia ya le hicieron la retención en la fuente. De pronto, una declaración tributaria que sí le puede corresponder a esa matriz que está en el exterior es cuando llegue a vender su participación de lo que posee acá en Colombia en la sociedad colombiana. Si la matriz que está en el exterior llega a vender las acciones que posee en la sociedad que está funcionando acá en Colombia, se diría que hay un cambio de titular de inversión extranjera. Entonces, si las llega a vender, en ese caso le harían presentar la declaración de renta. Eso está regulado en los artículos, ya les digo por acá, en el 326 y 327 del Estatuto Tributario, los cuales fueron reglamentados con el decreto 1242 de mayo de 2003. Y ese decreto fue recopilado en los artículos 1.6.1.5.2 hasta el 1.6.1.5.4
del Decreto Único Tributario 1625. En ese Decreto Único Tributario 1625 de octubre del 2016 también hay que leer el artículo 1.6.1.13.2.18. Entonces, los que sean empresas del exterior que tienen inversiones acá en sociedades colombianas, cuando llegan a vender estas acciones o cuotas en sociedades colombianas, se diría que hay un cambio de titular de inversión extranjera y la sola venta de esas acciones lo obligaría a presentar la declaración de renta. Hasta el año grabable 2016 se utilizaba el formulario 110 o el 210 y allá arriba estaba marcada la casilla 29 del formulario 110 o 210 para cuando el titular de una inversión extranjera las vendía, entonces tenía que presentar la declaración de renta al mes siguiente, el momento en que la vendiera, se usaba el formulario 110 o 210 y para este año 2017 la DIAN hizo un cambio importante, la DIAN creó el nuevo formulario 150, eso lo miran ustedes en la resolución 0082 de diciembre 30 de 2016. Ahí se creó el formulario 150 y ese es el que tienen que utilizar los que sean titulares de que están domiciliados en el exterior y que posean inversiones acá en Colombia. En el momento en que las vendan, tienen que hacer una declaración especial, que es esa manera de declaración de renta en la que se informará el precio de venta por el cual vendieron esas inversiones que tenían acá en Colombia, menos el costo fiscal que le pueden enfrentar y se forma una utilidad gravada. Esa utilidad gravada tributaría entonces con la tarifa de las sociedades que están en el artículo 241 o 240 mejor del Estatuto Tributario. Entonces, esa sí sería una declaración especial que le tocaría presentar cuando llegue a vender las acciones o cuotas que posee acá en Colombia.